Estoy hablando sobre la fe que da ¿qué? Resultados. Y hace 15 días atrás hablé sobre Hebreos 11, del verso 11 al verso 35. Y lo leí y les decía a ustedes que cuando eran la palabra por la fe, lo gritaran un poquito más duro. Entonces, por la fe Abraham, por la fe Noé, y dimos casi 18 por la fe. Y entendimos que para Dios es importante la fe. De por sí ahí mismo aparecía que sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. 8 días después de predicar eso, o sea, hace 8 días atrás, hablé otros temas sobre la fe, qué es fe, qué es tener fe en Dios y todo eso. Hoy les iba a hablar sobre la fe que habla, o sea, cómo realmente funciona la fe. La fe no solo funciona que tú lo creas acá, realmente la fe tiene que ver mucho más con qué hablas. Yo iba a hablar de eso, pero Dios a las 3 de la tarde me cambió un poco, no el tema, pero sí el enfoque. Volví a leer el bosquejo desde el principio para llegar al final y estar empapado con lo que iba a entregar hoy. Pero cuando volví a leer Hebreos 11, Dios me dijo, aún hay cosas en Hebreos 11 que tú tienes que explicarles a ellos mejor. Porque hay muchas cosas que habla que a la fe hace. Así que en obediencia al Espíritu Santo, hoy voy a volver a leer Hebreos 11, del 11 al 35, y voy a enfocarme o enfatizar en aquellas cosas que Dios me dijo hoy. Y lo que tenía para hoy lo voy a predicar ¿cuándo? Dentro de 8 días. ¿Listo? Entonces, vamos a leer juntos y yo voy parando donde encuentro el énfasis. Ahora, Hebreos 11 es uno de las citas bíblicas más fuertes sobre la fe. ¿Listo? Dice así, es pues, ¿sí está la cita? Listo, léalo conmigo por favor. Es pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la, eso, Santi, por la, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que ves fue hecho de lo que no se veía. Primer cosa sobre la fe. La fe funciona cuando tú no estás viendo cosas. Es que no veo nada. Pues ahí es donde funciona la fe. Pastor, estoy desesperada porque no veo nada. Pues ahí es donde no deberías estar desesperada, porque la fe te evita el desespero. Porque la fe funciona cuando no hay nada. ¿En algún momento le ha pasado que usted quiere un resultado y pareciera que no hay nada de ese resultado? ¿Sí? Y que por más que usted echa cabeza dice, no veo. Pues la palabra de Dios dice que por la fe Él hace cosas de donde no se ve nada. Wow. Y cuando yo miro la historia de Jesús y todo lo que hizo Jesús en los 3 años de ministerio en la tierra, ahora ahí te estoy viendo una serie que se llama The Chosen, no sé si se pronuncia así, pero yo lo leo así, en Netflix, donde cuenta un poquito, como que trata de recrear un poco la vida de Jesús o el ministerio o quienes lo rodeaban, y es emocionante. Solo el momento donde Jesús se encontró con María Magdalena, esa parte me aguó el ojo, porque realmente ese era Dios, Jesús. Él llegaba y lo que tal vez fue imposible para otra persona, para Dios simplemente fue posible. Y por eso donde no se veía nada, Él veía todo. Esta semana puse algo en mis estados, porque hubo un momento donde Jesús iba a ir a orar por la hija de Jairo, ¿sí? Porque la niña estaba agonizando, pero hubo un trancón, y el trancón fue que una mujer que tenía un problema de flujo de sangre, como si tuviera su periodo todo el tiempo, a toda hora, llena de anemia, su dinero se había acabado pagando médicos, estaba en la mala. Ella vio a Jesús y dijo, yo sé que Él puede, porque sé que para Él nada es imposible, pero Él va de afán. Yo solo tengo una opción, yo me voy a meter entre la gente y voy a tocar a Jesús. Yo sé que con solo tocar el manto de Jesús, algo va a pasar. Y ella tocó el manto de Jesús y recibió ¿qué? Su sanidad. Algo que me impacta y no tiene que ver con el tema, pero lo voy a decir. Estar cerca a Jesús no significa que lo estás tocando de la manera correcta. Porque Jesús dijo, paró, dijo, ella lo tocó, le tocó el manto, ¿sí? Y se fue, y Jesús iba con mucha gente. O sea, ¿se ha subido un día alguna vez a un Transmilenio?
¿Cierto? Yo lo siento más. Cuando yo estoy en un Transmilenio, yo lo siento más. Sí, porque realmente para meterme a mí me toca fe y acción también. Y Jesús iba así, tipo Transmilenio. Y Jesús dice, quietos, stop. Alguien me tocó. Ahora yo imagino a Pedro que cogía a todo el mundo de parche. Pues obvio, ¿no? Pues estamos a punto, si no son Transmilenio, pues todos te estamos tocando. Y Jesús dijo, no, alguien me tocó y salió fe de mí. Wow. Wow, la fe saca cosas de Jesús. Ahora ese no es el tema. Solo que eso trancó todo. Y cuando se trancó todo eso, él se devolvió, habló, le dijo, tu fe te ha sanado. Uy, tremenda fe la que usted tiene. Severo. Y cuando él se volteó, llegaron personas de la casa de quién, de Jairo. Y le dijeron a Jairo, Jairo, parce, su hija se murió. La niña murió. No moleste más a Jesús. Y fue la palabra que yo monté en mi estado. Porque Jesús le decía, no les pongas cuidado. Solamente cree. Y Jesús llegó y efectivamente la niña, ¿cómo estaba? Muerta. No veían en ella que vida. La gente amiga de Jairo dijo, no hay vida. Los familiares de Jairo dijeron, no hay vida. No veían nada, no veían vida, pero el Señor siempre va a ver diferente, porque Jesús dijo, la niña está ¿qué? Dormida. A mí lo que me importa es lo que diga Jesús, no los demás, no las noticias, no mis circunstancias, no mis resultados. No, a mí me importa lo que Él diga, porque si Él lo dice es porque así es. Pero note algo. Eso es interesante y eso tiene que ver con fe. No es tema de hoy, pero se lo voy a dejar porque de pronto dentro de 8 años no lo alcanzo a tocar. La fe también funciona dependiendo de quién te rodeas. Porque Jesús entró y dijo, sáquenlos a todos. O sea, todos los que dijeron que la niña ya está muerta, ábranse. Suerte, no los quiero acá. Se queda Jairo. Porque tú creíste, por eso fuiste conmigo hasta allá. Porque aunque te dijeron tu niña murió, tú me miraste, escuchaste mis palabras y me creíste. Porque me hubieras podido decir, Jesús, ya no vayas. Pero bueno, yo te dije, listo, vamos Jesús. Y Jesús sacó a todas las personas negativas de ese lugar. Y se quedó con sus discípulos, se quedó con Jairo y simplemente levantó la niña. Porque para mi Dios nada es imposible. Lo que para ti parece como que ya ese es el final. No, papi, Él ve más allá. Él ve más grande. Él no lo ve difícil. Y levantó la niña. Fe es que Dios hace cosas donde no se ve nada. ¿Tiene alguna área donde usted no está viendo lo que quisiera ver? Es más, hay áreas donde usted ya enterró y dijo, no, es que a lo bien, acá no va a haber lo que yo quiero. O sea, ese resultado no se va a dar. Pues quiero que decirte, donde tú no ves nada, la fe saca algo. Mi hija habló hoy sobre Marta y María, las hermanas de Lázaro. También cuenta la historia que un día Jesús vino a visitar a Lázaro y Lázaro llevaba 4 días de muerto. ¿Y ellas qué vieron? Pues que estaba muerto. Y le dijeron, ¿ya qué vienes? Llegaste tarde. Porque no veían ¿qué? Nada. Pero Jesús es fe. Jesús les dijo, ¿acaso no les he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Verás donde no hay nada que ver. La fe siempre te hará ver cosas donde nadie más ve cosas. Y tal vez la gente dirá, está como loco, ¿no ve que no hay nada? Hay todo. Dios proveyó todo. Dios es mi sustento. Él es mi pastor y a mí nada me falta. No le falta todo. A mí no me importa lo que veo, porque Dios hace cosas donde no hay nada. ¿Alguien tiene un no hay nada en alguna área? Levante su mano, yo sí lo tengo. Quiero decirte, en esa área donde no hay nada, Dios tiene algo para hacer. Porque para Dios nada
por la fe se han hecho cosas de donde no se veía. Y eso es Dios en mi vida. Todo lo que usted ve en mí, Dios lo hizo de donde nadie más lo veía. A mí me pasó esta semana algo que me ha pasado en las últimas semanas, pero especialmente ayer. Han venido pastores de otras iglesias que yo no planteé, que yo no ungí, que yo no les he ayudado a levantar sus iglesias, a decirnos a nosotros, queremos que sean nuestros pastores. Quiere ser mi pastor, quiere ayudarme a levantar el ministerio. Quiero venir acá los martes y recibir como uno más dentro de su iglesia. Y yo, bueno, y ayer vino uno, y esta mañana yo meditaba en eso, porque no solo es pastor, aparte es dueño de una IPS, es un doctor, su esposa es profesional. Y también ayer estaba en nuestra oficina diciéndonos oficialmente, quiero que sean mis pastores. Yo quiero someterme bajo ustedes. Yo ya he hablado con mi pastor John, él ya me ha dicho de antemano, le dijimos de parte pastor John toda la aprobación y al final dijo, por fin les puedo decir, mis pastores. Y nos abrazaron, iban felices. Y yo pensaba, Señor, o sea, ¿cómo me entregas un pastor profesionales, con empresa? Déjeme terminar el bachillerato aunque sea a mí. Pero cuando recordé eso, recordé que es por fe. Porque donde no veo a nadie, ni siquiera yo veo algo, Dios ve algo. Y yo decía, realmente lo único que pudieron ver ellos para creer que nosotros podemos ser sus mentores es porque vieron a Dios en nosotros. Y cada uno de ustedes, tal vez hay alguien que algún diría, pero ¿usted quién le va a servir a alguien? ¿Quién lo va a necesitar a usted? Usted es un estorbo. Porque a mí me decían eso. Algún día las personas van a querer estar al lado tuyo, van a querer estar debajo tuyo, van a querer estar cerca a ti, porque sienten que en ti hay bendición. Amén. Amén. Por la fe. Después dice el verso 4. Entonces diga conmigo, la fe ve cosas hechas donde no había nada. Chévere, ¿no? Es que a mí me da risa que la gente dice, pastor, ayúdeme, no sé qué hacer, no veo nada. Pues fe es cuando funciona, cuando no ves nada. Pastor, yo no quiero leer la Biblia, yo no quiero orar y no quiero congregarme. Ayúdame a que mi fe crezca. Buena suerte. O sea, ahí sí no hay nada que hacer. Ni mi fe te va a ayudar. Porque la fe viene por el oír, por el oír, por el oír, por el oír la palabra de Dios. Si tú no lees la Biblia, no vas a tener fe. Si tú no te sientas a escuchar Biblia, tú no tienes fe. Y si tú no hablas con el Dios de la fe, no va a haber fe. Amén. Listo. Verso 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios ¿qué? Sacrificio más excelente. Perdón. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente ¿qué? Sacrificio que Caín. Entonces, también la fe se usa para ofrendar y para diezmar. ¿O no? Fe. Imagínate, cuando yo era taxista, me ganaba 80,000 pesos diarios, 60,000 pesos diarios. Yo no tenía prima, liquidación, nada. Mi esposa, mis hijas, mi suegra dependían de mí. Y yo llegaba con los 60,000 y lo primero que hacía es que me encerraba en mi cuarto y yo sabía que de esos 6,000 pesos eran de Dios. Pero yo necesitaba fe ¿para qué? Para sacarlos. Porque yo ya puedo decir esos 6,000 pesos en ese tiempo, bueno, ahorita no alcanzan para mucho, pero en ese tiempo alcanzaban yo creo que casi para una cubeta de huevos. Estoy hablando de hace 10 años. ¿Cierto que sí? Y una cubeta de huevos en una casa es muy importante. ¿A alguien le gusta el huevo frito con arroz y arroz con atún y huevo frito? Aleluya. Me dio hambre.
Pero yo lo sacaba, ¿qué? Por fe. Las personas que más tienen fe son las que diezman y los que ofrendan. Porque entienden de que aunque se está quitando un poquito de lo que tiene, realmente es fe, porque sabe que Dios le va a entregar mucho más de lo que usted está dando. Amén. Después sigue diciendo el verso 7. Y léalo conmigo, por favor. Verso 7. Por la fe, Noé, ¿qué? Acerca de cosas que no se, otra vez habla de cosas que no, ¿qué? Se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. La fe, y este es otro punto importante, la fe te equipa y te ayuda a avanzar aunque tengas temor. Ahora, mira el contexto. Noé nunca había visto llover así mucho. Que se inundaran las calles, que se armaran arroyos, él nunca había visto eso. Las únicas barcas que existían eran pequeñas que usaban para pescar en los lagos, en los ríos. Y Dios le dijo, construya, porque Dios mismo le dictó, bueno, papito, la barca va a tener de tanto a tanto, tanto de ancho, tanto de alto. O sea, ese fue el primer, ¿qué es lo que queremos nosotros ir un día a estos? ¿Dónde vamos a ir un día a estos? A un crucero. Vamos a ir a un crucero con mi familia. Ya le estamos creyendo a Dios. Fue el primer crucero, eso fue el primer Titanic. Y era una cosa de locos. ¿Una cosa de qué? Tanto que Noé tenía miedo de hacerla. ¿Por qué crees que Noé tenía miedo de hacerla? Porque él se iban a ¿qué? A burlar. ¿Te imaginas que tú empiezas a construir? ¿Y eso para qué es? No, es que va a llover tanto que la tierra se va a inundar. Y lo único que se va a salvar de toda la tierra es el que se monte en el barco que estoy haciendo. ¿Cuántos comprarían ese proyecto? ¿Sí? Si usted metió a AMG o a Megapro, se compra también ese. Claro, la gente lo empezó a tratar. Es más, creo que hay una película, no sé quién la hace, pero hay una película donde alguien empieza a construir un arca y todo el mundo ¿qué? Se le burla. Porque... Pero la fe te hace hacer cosas aunque haya temor en medio. Porque dice acá que por la fe Noé decidió construir un arca aunque tenía temor. Yo a veces tengo temor, a veces a mi mente viene temor, a veces nuestra familia hay temor para dar pasos, pero si Dios dijo que lo hiciera con temor y todo, lo hago porque la fe te hace mover, aunque haya un temor por ahí cerquita. Dice la palabra que a causa de la fe de él, que aunque con temor la hizo, su familia fue ¿qué? Salva. Ahora yo leo la Biblia y no es de admirar, porque no es para que se hubiera desanimado, porque en ninguna parte de la Biblia dice que los hijos y la esposa le ayudaron. Le decían, sí, mi amor, vamos a salvarnos de ese diluvio. No, ya es como que se nos chifloreteó el man. Pero como era el papá y era el esposo, ¿qué les tocaba? Hacerle caso. En ese tiempo todavía se le hacía caso al papá y un poquito al esposo. Pero cuando empezó a llover y se empezó a tapar todo, yo creo que ellos le agradecían con el alma por haber tenido fe. Y Dios me muestra personas acá que enterraron su fe porque alguien se les burló. Que enterraron su fe porque un familiar les dijo, ¿qué está haciendo? Parece loco. ¿Usted qué le pasa? Sus propios esposos, sus propios papás, sus propios hijos, sus propios hermanos se le han burlado de su fe. Y ustedes se enterraron. Pero Noé, por la fe, lo terminó de hacer. Después se volteó todo, ¿no? Yo imagino ellos todos, ¿qué quiere papito? Obviamente, ellos fueron salvos por la fe de ¿quién? De su papá. Dígame, por la fe, diga conmigo, por la fe, aunque haya temor, puedo hacer cosas. Diga, por la fe, puedo tomar decisiones que traerán salvación a mi casa. Muy bien. Sigamos leyendo. Verso 8.
Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber. La fe te ayuda a obedecer cuando Dios te dice, sal de ahí. Porque a veces Dios te dice, ven, entra, aprovecha, ese es tu momento. Y uno entra, uy, si este era el lugar, wow, wow, wow. Pero uno se le olvida que a veces Dios dice, ya estuvo bueno, ya estuvo súper, ya se quemó una tapa, tengo algo mejor para ti, pero no puede ser acá. Tengo mejor para ti, yo te muevo. Entonces acá hay doble problema. Personas que se han movido sin que Dios les diga y personas que no se han movido cuando Dios ya les dijo. A veces nos movemos cuando no nos tenemos que mover y no nos movemos cuando sí nos tenemos. La fe se mueve aunque no sepa hacia dónde va. Si Dios le está diciendo, lo hace. Ahora, Abraham estaba en un sitio de conformismo. Estaba bien. Él vivía con su familia, con sus amigos, con sus parceros, con su esposita. Estaba bien. Estaba en una zona de confort. Diga conmigo, confort. ¿Sabe algo? Que la fe a veces te va a sacar de la zona de confort. Y a veces, padre, pastor, yo quiero ir a otros niveles en fe. Ok, no sé si está bien lo que quieres, pero querer ir a otros niveles significa estar listo para salir del confort, salir de la comodidad. La fe te incomoda. Yo escuchaba ahorita a los futuros pastores de Iberes Suacha, Iberes Sur, Beto y Paola, contándome que la única forma para llevar las tejas que ya se pudieron comprar el día de hoy para entejar el auditorio es a las 4 de la mañana sale el camión. Porque antes tocaba contratar una tractomula y creo que valía casi igual que las tejas. La única forma es a las 4 de la mañana montarlas en un camión y que la policía no lo pare. Entonces adivine quién mañana a las 4 de la mañana se va a estar parando para irse para Soacha a recibir unas tejas. Ellos. Y le dije allá, la fe te va a incomodar. Tuviste fe por las tejas, funcionó, pero la fe siempre te va a sacar de la comodidad. Pero cuando la fe te saca de la comodidad es porque te está sacando a crecer, a avanzar, a ensancharte. Amén. Cuando yo me ensancho, mis camisetas salen de la comodidad. Bien, pues estoy adelgazando, todo bien. Diga conmigo, la fe obedece cuando tiene que salir. Entonces Abraham estaba en la zona de confort, estaba re bien, relajado, súper. Y Dios le dijo, Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, deja todo lo que conoces y ve al lugar que yo te voy a decir. Ahora, para que usted lo entienda, él no sabía a dónde tenía que ir. Nunca había ido. No había buscado por Google, no podía, no existía. Él solo escuchó a Dios que le dijo, ve a tal lugar. Es como si me dijeran a mí, Santiago y Esmeralda, váyanse para Ramiriquí del todo. Deleguen la iglesia y vayan para Ramiriquí y empiecen de cero. Primero, no conozco Ramiriquí. Segundo, creo que sí existe. Sí existe Ramiriquí. Yo lo he escuchado, sí existe. Pero para yo irme acá y empezar en Ramiriquí de cero, porque Dios me dijo, yo necesito ¿qué? Fe. Entonces, entiendan un poquito lo que le pasó a Abraham. Pero cuando tú obedeces por fe, fe siempre trae resultados. Entonces él dice ahí, por la fe Abraham obedeció y salió. Y fue a un lugar donde él no sabía qué era. Pero si Dios dijo, está bien. Porque a veces como que voy a pensarlo, Dios, voy a analizarlo y te cuento, ¿listo? No echamos cuentas y no, por ahí no es. Le dicen a Dios, ay, esas abejas. Pero Abraham, que era un hombre de fe, salió con su familia, mujer, todo, vamos, se fue. Y llegó a la tierra donde él no conocía a nadie. Y cuando entró, él se dio cuenta que el rey se enamoró de su esposa. Imagínense cómo la miraría
para él darse cuenta que el rey de una se enamoró de ella. Y cuando se acercaron, el rey mandó a alguien y le dijo, quietos ahí, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién es ella? Y Abraham dijo, le gustó al rey, el rey la va a tener como sea, así tenga que matarme. Pues él del miedo dijo, es mi hermana menor. Ah, bueno, tu hermana la necesita el rey. Vaya hermanita, porque qué mal. Pero cuando su hermana llegó del rey, Dios hizo algo. Y Dios le dijo al rey, no la vayas a tocar, ni se te ocurra, porque es la esposa de mi hijo. Y el rey se asustó tanto que bajó y le dijo, ¿usted por qué es mentiroso, hermano? ¿Cómo así que su hermana es su mujer? Cero vaciado que me metió. Le va a pedir un favor a Abraham, pero un favor. Le va a entregar esta millonada. Tome todo eso y todo lo que le entregó hizo a Abraham millonario, ¿sabes? Pero por favor váyase a este lugar, ¿sí? O sea, déjeme en paz. O sea, el man llegó entrada por salida. Entró pelado y salió millonario. Le da la historia. Entonces acá donde yo veía algunas cosas. ¿A qué lugares Dios nos ha mandado y no hemos ido? Pero estamos queriendo tener el resultado de ese lugar sin haber ido a ese lugar. La fe obedece. Diga conmigo, la fe obedece. Tal vez hay personas en ese lugar que Dios les está hablando de que salgan de un lugar. O Dios les está confirmando soltar algo. O Dios les está confirmando que es el momento de cerrar un ciclo y empezar otro. No sé. De pronto no, de pronto sí. Verso número 10. Me mojé. Verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor. Vuélvalo a leer conmigo. Porque, ahora, léalo con fe. Ese versículo es áspero. Léalo. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El que tiene fe entiende que quien saca adelante realmente todo en su vida no es una persona, no es un país, no es una circunstancia, no es una billetera, no es un ahorro, no es un subsidio, es Dios. Qué pena, si yo necesito ver qué tengo ahí para tener fe, no va a funcionar. Yo puedo tener fe siempre, porque siempre Dios está disponible. Dios siempre va a querer ser el arquitecto de mi futuro, pero no solo el arquitecto. Él no solo va a hacer un plano y me lo va a entregar. Toma, mira cómo haces. No, él hace un plano para mí, diseña para mí, hace su arquitectura para mí, pero a la misma vez me dice, estos son los materiales, vamos a construir. Porque la fe entiende que es por Dios, no es nuestras fuerzas. Entonces en esa área donde tú no ves nada, en esa área donde no entiendes cómo va a salir adelante, no hay nada. Mi esposa vivió en una casa, ¿cuántos años? Amor, ahí la vueltica de la esquina del diablo. La vuelta al diablo, sí. ¿Cuánto viviste ahí? Sí. Como 15 años. Casi no la saco allá. Y fue una casa que construyó el abuelito de ella. Y él no era arquitecto. Quedó rara, pero ahí vivieron harto tiempo. ¿Cierto, amor? Sí. Pero el abuelo murió, la abuela murió, el abuelo murió. Así que legalmente pues había que venderla allá. Alguien la compró. ¿Qué día pasamos? Encontramos un edificio de 5 pisos. Y yo, ¿en serio esa es la casa de tu abuelo? La derrumbaron, quitaron todo y construyeron algo nuevo. Y mi esposa decía, increíble, o sea, eso no parece el lugar donde yo estuve tanto tiempo. Y algo así es con Dios. Tal vez tu casa está mal construida, tal vez tu casa no está tan bien construida, tal vez hay cosas en tu área que no se ven tan bien, pero mi Dios puede tumbar eso y volver a construir algo bueno, especial, duradero y más bonito. No me importa cómo estoy, no me importa qué no veo,
Yo solo sé que mi Dios puede diseñar, planear, ser el arquitecto de mi futuro y sacarlo adelante. Y yo en el primer culto decía esto, y lo he dicho varias veces y lo seguiré diciendo. Por mí, Santiago Sáenz, hasta ese momento en mi vida, yo ya estoy satisfecho con lo que Dios ha hecho. O sea, lo que Dios ha hecho con mi vida superó mis expectativas. Su arquitectura ha sido genial. Porque cuando yo llegué, obviamente era un hombre que no inspiraba confianza a nadie. Ninguna chica quería ser mi esposa porque 26 años y dormía todavía con mi mamá. ¿En serio? Me la arrunchaba y casi la ahogaba. Mi mamá era chiquita. ¿Cierto, amor? Veía televisión en el televisor de mi hermano Samuel. Me sentaba en la sala de mi hermano Guillermo y me comía la comida que entre ellos dos mercaban. Una concha. Escondían las cosas. No sé por qué, pero escondían algunas cosas. Y llegó ahí a los 26 años, fracasado, sin nada, cuarto de primaria aprobado, durmiendo en la cama con mi mamá y todo lo que tú quieras. Y creí que era muy tarde para que me diera una oportunidad. Pero Dios siempre tiene un plan, sin importar dónde tú te encuentres, tú lo buscas de corazón, Él tiene como rediseñar tu vida. Y en su arquitectura diseñó a esta mujer para mí. Y en su arquitectura la puso a ella a creer en mí. Y en su arquitectura diseñó que ella me viera como un pastor desde el primer día que me vio desde lejos. Preguntó, oiga, ¿quién es ese pastor? Le preguntó a una chica, ¿quién es ese pastor? Así de una. O sea, no dijo, ¿quién es ese guapetón? Sino, ¿quién es ese pastor? Pastor. Y la persona que estaba al lado, no, acabo de llegar del encuentro de restauración número 4. O sea, ni le hable, no se contamine. Pero yo veo la arquitectura de Dios, porque mientras todo el mundo me vio como el chicharrón más chicharrón, así le llamamos en la iglesia, no por lo gordito, sino porque era uno difícil, porque uno iba y volvía, porque uno no daba fruto, porque yo era esos discípulos que estaba acá y un día desaparecía y no volvía, después volvía y ¿qué hay que hacer? Y vamos a conquistar el mundo para Cristo, y me iba a conquistar el mundo y me quedaba en el mundo. ¿Sí? Entonces, claro, así me veía, pero la arquitectura de Dios no le importó mis problemas, no le importó lo que yo diseñé, no le importó mis fracasos. Él puso una mujer y la puso a mirar desde su arquitectura. Y ella dijo, ¿quién es ese pastor? Y acá está este pastor. Y mis hijas, y todo lo que Dios nos ha dado, y todo lo que Dios nos ha entregado, yo ya estoy bien. Ahora, yo sé que Dios no va a parar porque Él tiene una naturaleza, nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Yo ya estoy en ñapa hace rato y voy a seguir en ñapa y la voy a disfrutar hasta el día que Jesús venga. Pero yo quiero decirte algo, en cualquier área de tu vida, donde tal vez te encuentres como me encontraba yo a los 26 años, que era un fracasado en todas mis áreas, Jesús tiene un plan, una arquitectura y un diseño para tu futuro. Porque por la fe, entiendes que eres el arquitecto y constructor de tu vida. Pero es que estoy solo. Mejor. Más gloria y más honra se lleva a Dios. Bueno, sí tengo mis familias que me van a ayudar para salir adelante. Bueno, gloria a Dios, Dios los puso a ellos, pero toda la gloria al final se la lleva a ¿quién? Usted diga conmigo, por la fe, diga conmigo, por la fe, entiendo que el arquitecto y constructor de mi futuro es Dios. Sencillo. Por la fe, verso 11, dice ahí, por la fe, la misma Sara, siendo que, recibió qué, fuerza para qué, fuerza para qué. Entonces la fe cambia los lugares estériles. ¿Qué es esterilidad? Cuando algo no da fruto. ¿Qué es esterilidad? Cuando algo no da resultados. Hay áreas en la vida que a veces tienen como esa esterilidad. O sea, pareciera que no hubiera un avance,
como que en esta área no pasa nada, parece un área muerta, infértil, no pasa nada. Pues la fe quita la esterilidad. La fe quita la esterilidad. La fe, Sara por fe, le fue quitada su esterilidad. Y Dios da que la fuerza para conseguir. Ahora, me encanta Sara porque Sara siempre quiso tener ¿qué? Un hijo. Me gustan esas historias porque esas historias muestran cosas casi imposibles, hechas posibles. Y Dios permitió que fueran escritas así para que cuando tuvieras tu imposibilidad te das cuenta que no es tan imposible como creías. Esta mujer quiso tener un hijo y no lo había tenido. A los 80 años, Dios le dice que va a tener un niño. Entonces usted ha leído la historia, ¿qué hace Sara? Se ríe. ¿Cómo? Más estrías. A los 80 años, ¿cómo que va a quedar embarazada? Empezando, mira, mi esposo tiene 90. ¿Cómo por dónde? ¿Cómo me va a embarazar este viejito? No, a lo bien. ¿Usted no pensaría igual? Si teniendo 80 años Dios le dice, tu esposo de 90 te va a dar un bebé. Yo me reiría también, ¿no? Y cuando ella se rió, dio a entender que parecía que imposible. Entonces me encanta cuando alguien se ríe de mis sueños. Porque, se rió, Dios es experto haciendo cosas de las cuales otros se burlan. Pero Sara al final se rió un poquito, después al final dijo, bueno, pues al final de cuentas, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Y si Él tiene que hacer lo que sea con mi esposito y conmigo para que tengamos un bebé, pues lo vamos ¿qué? A tener. Entonces, ¿cómo se llama ese curso donde van las mamás embarazadas antes de tenerlo? Que las costan colchonetes, les hacen como... ¿Cómo? ¿Curso prenatal? Entonces, imagínense usted a Sara a los 80, que ya lo tuvo a los 90 al fin, 10 años después. A los 90 años en curso prenatal. Es que la fe rompe todo, ¿no? Pero por la fe, ella, su esterilidad se fue. Por la fe, Dios le dio fuerzas cuando no tenía fuerzas. Cuando tú y yo no tenemos fuerzas, pues fácil, nos acercamos a Dios, que eres el dador de todas las fuerzas que tú y yo necesitamos. Por la fe. Ya conmigo, por la fe, mi área estéril dará fruto. Quien lo crea va a ver el fruto. Después dice lo siguiente, y me encanta esta. La voy a leer completa para que entiendan la parte que quiero explicar. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. O sea, la fe no tiene limitaciones de edad. O la fe no se bloquea por tu edad. O la fe no queda limitada porque no, es que ya tiene como 60, como para qué gastamos la fe en usted. Yo quiero decirte algo, el Dios que yo tengo, no importa la edad que tú tengas, donde tú estás y en la edad que tengas, si hay cosas que no has logrado, Dios puede hacer que las logres, sin importar que otros digan, ya estás muy viejo, ya se te pasó el tiempo, no aprovechó el tiempo. Yo tengo un Dios que redime el tiempo. A mí me gusta ir con mis hijas a comer a KFC. No me gusta casi el pollo de KFC. No me gusta. Voy por ellas porque el amor cede por los derechos de los demás. Pero hay una cosa que a mí sí me gusta de KFC. Es ver el muñeco que hay en la entrada. El viejito. Porque yo un día les dije a mis hijas, si ves ese viejito, muy sí, tan tierno, ¿quién será? Le dije, ese viejito que tuve, bueno, el muñeco, la estatua de ese viejito que tú ves, la dejaron en el momento exacto en que él se inventó KFC. No era cuando iba a morir que ya estaba viejito. No. Fue porque a esa edad tuvo la idea. Porque tú lees la historia y él fracasó casi toda la vida. Fue militar, eso hizo de todo y fracasó. Y a los 60 y pico de años dijo,
tengo otra idea. Porque la fe siempre cree que puede tener otra idea. Y no importa el límite de edad. Y la familia se le rió. Ya, papá, él tiene una pensión, pero una pensión como para vivir ahí a penitas. Todos los hijos como que ya, papá, viva la pensión, ya tiene 60 y pico, qué emprendimiento, ni qué 8 cuartos. Viva la pensión y cálmense. Y él dijo, no, voy a vender pollo apanado. ¿Y sabes qué le dijeron? ¿Quién va a comer pollo apanado? ¿Quién va a comer pollo apanado? Mi hermano le hizo caso a sus hijos, porque al final de cuentas, ¿quiénes fueron los beneficiarios con su idea? Sus hijos, sus nietos y todas las generaciones que hayan de acá en adelante. Porque el sistema de franquicias de KFC es para que nunca en su vida les falte el dinero. La fe no tiene límite de edad. Pastor, voy a llegar casi a los 50, ¿será que de mí pueden hacer una empresa? Obvio. Porque mi Dios no tiene límite de edad. Ya conmigo, la fe en Dios rompe cualquier límite de edad para ser bendecido. Muy bien. Voy terminando. ¿Alguien lo creyó, sí o no? ¿Sí? Ahora, el límite de edad no solo es hacia arriba, también es hacia abajo. ¿Por qué no prosperar siendo jóvenes? Yo le estoy diciendo a mis hijas, crean por ser empresarias. Que si van a estudiar en una universidad sea porque realmente quieren aprender algo y disfrutárselo y van a estudiar lo que les gusta y se lo van a disfrutar y va a ser chévere sentarse. Pero créanle a Dios que ustedes van a prosperar de otra manera. Porque no hay límite de edad ni para acá ni para acá. Ahora dice acá, dio a luz fuera de la edad porque creyó que era fiel. ¿Quién? Y creyó porque sabía que era ¿qué? ¿Quién? ¿Quién lo había prometido? Entonces la gente se va a preguntar, ¿y usted por qué tiene esa fe en eso? ¿Usted por qué tiene fe, verdad, que va a salir adelante? Yo tengo fe no por lo que yo soy, no por lo que yo me creo, no por lo que yo tengo. Yo tengo fe por quien lo prometió. Y el Dios que lo prometió, Él no miente. Él no habla paja. Él no habla por hablar. Él no es un despistado que dice algo y después, ay, no, perdón, no era eso lo que quería decir. No, si Dios dijo cosas y tú las creíste, sí o sí. Las palabras de Dios son en el sí y en el amén. Entonces, ¿tu fe en quién está basada? ¿En quién lo prometió? Vas a pagar todas sus deudas. ¿Por qué? Porque es fiel el que me lo. Tu alacena va a tener sobreabundancia. ¿Por qué? Porque es fiel. Yo no les veo fe. ¿Alguien lo cree? Tú vas a salir adelante en cualquier área de tu vida. ¿Por qué? Porque tenemos fe en quién. En quien lo prometió. La fe tiene fe en quien lo prometió. Ya estoy terminando, regáleme 5 minutos más, por favor. Verso 17. Por la fe, Abraham, cuando fue ¿qué? Probado. ¿Sí está el verso 17 ahí? Ahora sí, léalo conmigo, por favor. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció ¿a quién? A Isaac. Entonces, la fe no solo funciona para que te lleguen cosas. La fe no solo funciona para que alcances cosas. La fe a veces Dios la usa para que entregues cosas. Porque a veces la fe primero te lleva a entregar para después poder ¿qué? Recibir. Entonces uno que tiene que tener fe para recibir, pero alguna vez vas a tener fe ¿para qué? Para entregar. Y por la fe Abraham entregó a su hijo ¿qué? Isaac a Dios. Pero cuando le entregó a su hijo Isaac a Dios, en ese momento Dios dijo, ok, tienes fe, porque fuiste obediente. Ahora te llamarás padre de multitudes.
virtudes. El que fue estéril, el que a los 90 años se dijo que iba a tener un hijo, al final su fe no solo le alcanzó para tener un hijo, sino aún para devolvérselo a quien se lo entregó. Pero mi Dios solo estaba probando su fe. Y cuando le entregó lo único que tenía, el padre de fe dijo, ok, ahora tú serás el padre de la fe. Entonces la fe también sabe qué. Diga conmigo, entregar. Diga conmigo, la fe sabe entregar. Pareciera que hay veces Dios tiene un depósito más grande que solo se habilita cuando entregas tu depósito más pequeño. Y a veces necesitamos fe para eso. Yo una vez monté bicicleta, hace ya rato, con un amigo mío de fe, Pastor Enoch. Ahora que ya me di cuenta que realmente los amigos de fe te ayudan. La vez pasada, en septiembre, fuimos con nuestro equipo a celebrar Amor y Amistad a La Calera. Fui en el carro. De La Calera salimos a Sopó a cortar el chicharrón con arequipe allá. Comimos harto chicharrón en La Calera. Nos fuimos a Sopó, a la cabaña alpina, pues para cortar el chicharrón con arequipe, no sé lo mejor que hay. Entonces fuimos a comer arequipe y nos devolvimos a Bogotá. Y en carro llegué cansado, con esa vueltota. Pero mientras yo daba esa ruta en el carro, le decía a mi esposa, amor, el pastor no me trajo por acá en cicla. Me hizo subir a La Calera, me hizo ir hasta Sopó. O sea, ese día yo dije, yo no lo voy a montar con él, ¿no? Antes no me dio, ¿verdad? Algo. De por sí me dio. Yo me acuerdo que yo llegué a Sopó, parqueamos la cicla, yo iba así todo mal, él me ayudó a entrar, entramos a una cafetería y bueno, yo me tomé un caldo con arroz, huevos, pericos, chocolate y pan, ya quedé mejorcito, gracias a Dios. Todo mareo fue reprendido en el nombre de Jesús. Me recuperé algo de, creo que recuperé todas las calorías que había quemado. Sí, no hagan eso, tomen juguito de naranja y ya. Pero fue lo único que me ayudó un poquito. Y después me levanté y él dijo, voy a llamar a mi esposa que venga a la camioneta a recogernos. Le dije, no, pastor, mira que el caldito como que hizo lo suyo. Y me monté y me devolvías desde Sopó hasta Bogotá en cicla. Pero cuando iba por la 220 con la autopista, vi a dos hombres venezolanos caminar con sus pies sangrando, solos en pleno sol. Y yo llevaba los únicos tenis, los más caros que yo he tenido alguna vez en mi vida, unos Nike originales, y eran los únicos que llevaba, así que algo me dijo automáticamente, dale tus tenis. Pero yo recordé cuánto pagué y yo reprendo al diablo. Ya están llegando, Padre, ayúdalos. Pero eso se quedó ardiendo en mi corazón, se quedó ardiendo. ¿Y sabes qué necesité para volverme? Fe. Fe. Y paré. Dije, no, o sea, yo no puedo. Dios me está hablando. Y con fe me volví. Chicos, no sé a quién les sirva, si se los van a rotar o qué, pero toma. En serio, jefe, y se sacó el ojo y así, tranquilos. Cuando me monté a la cicla necesité más fe. Porque mis pedales tenían chuzos y yo no me daba cuenta. Yo la compré, me dijeron, cuando yo la compré para mountain bike, sí, para mountain bike, papi, que yo soy re duro. Pues los de mountain bike traen unos pedales que son con chuzos, para que el zapato ahí coja mejor, más agarre. Más agarre, ve que me cogió el pie y me los enterré ahí. Más adelante estaba mi amigo Pastor Eno esperando, me dijo, ¿qué pasó, pastor? ¿Por qué se volvió? Le conté la historia. Ah, no, apenas me vio, los zapatos. Le dije, no, Dios me dijo esto y pues obedecí y fui. ¿En serio, pastor? ¿A lo bien? Y sí. Y se arranca él con sus ciclas allá y los alcanzó. Y llegó en media calcetín también. Entonces hay un par de pastores ¿en qué? En tobillera. Me demoré más de ahí a la casa de él que toda la vuelta. Teníamos que parar, mis pies no aguantaban. Es más, bueno, si alguien me vio allá que yo parecía loco, porque me tocaba bajar y seguir caminando en medias con la cicla. Subí el puente de la 170, tuve que pasarlo porque él vivía al otro lado de la autopista, descalzo. Y la gente me miraba, otro me dijo, yo, Señor lo bendiga. Ya llegué, al final de cuentas pues tenía mi carro, me fui en mi carro para mi casa,
llegué en medias a mi casa, está bien, pero entendí ese día que necesité fe para entregar algo. Ahora, Dios nunca se va a quedar con lo que tú das. Yo nunca los di para que me diera algo. Al final de cuentas, mi satisfacción fue, estos chicos, imagínate el descanso que tuvieron al ponérselos. Eso tuvo que haberles llenado su corazón. Yo creo que nunca en su vida, tal vez no van a recordar mi vida, pero sí van a recordar ese par de tenis. Pero yo cuento como testimonio, después de eso, Dios empezó a poner personas regalándome tenis y tenis y tenis y tenis, y yo no había caído en cuenta hasta que mi esposa un día me dijo, amor, ese ropero ya no cabe un tenis más tuyo, nos estás invadiendo a todas. Y yo, ay, ¿a qué horas pasé de tener pocos tenis o los suficientes a tener en sobreabundancia? Cuando por fe, ¿qué? Entregué. Así que hay veces donde Dios te va a mover en fe a entregar cosas que tú crees que no deberías que entregar, que tal vez son las únicas o de las poquitas que tiene. Amén. Diga conmigo, la fe me prueba para entregar. Y termino con esta, verso 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién, al invisible. Diga conmigo, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Otra vez termina como empezó. La fe tiene que ver con lo que tú no estás viendo. Y si no estás viendo nada, aún así hay fe que nos ayuda a sostenernos en ese momento. Y a veces pasan los días y aún no ves nada. Aún en ese día donde no ves nada, tú sigues teniendo fe. Porque si no hay nada, la fe en algún momento va a funcionar. Esa mañana fue especial para la pastora y para mí, porque, no sé, empezando el año, tal vez los ingresos no han sido los necesarios para el sostenimiento de la iglesia, pero aún así las obligaciones no se dan a esperar, los sueldos no se dan a esperar, los pagos de todo lo que hay que hacer no se dan a esperar, las cuotas de cosas que hemos sacado para ese lugar no se van a esperar. Así que yo tengo un lema, cada día tiene su propio afán y cada día le creo a Dios y cada día, y Dios ha sido bueno, pero aún así en mi mente había algo. El lunes tengo que pagar el arriendo de la bodega y faltaba el 90%. Hoy es sábado, estoy a 3 días. Pero aunque todos los días ese pensamiento venía acá, porque no veía nada y el diablo quería angustiarme, para algo que hemos entendido con mi esposa, el estrés viene del infierno. Yo no voy a aceptar el estrés no tiene nada que ver con fe con Dios. Así que todo lo que yo hacía, apenas me levantaba era, porque el diablo es una abeja, el diablo espera que usted se despierte para hablarle cosas negativas. Apenas yo me despertaba, recordaba que no tenía todo lo del arriendo. Y automáticamente, que eso es lo que voy a hablar dentro de 8 días, al diablo solo se le espanta una forma, hablando la palabra de Dios. Entonces, apenas abro mis ojos, él me dice, Oli, no tienes lo del arriendo, y yo, el Señor es mi pastor. Es que es así, ¿no es con usted así? Conmigo es así, hermano. Sí, bueno, yo no sé. Es en serio. Y apenas me dice Oli, yo le digo, el Señor es mi pastor y a mí nada me va a faltar. Y si algo me está haciendo falta, Dios lo suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Yo creo que Él es mi proveedor. ¿Y sabe qué, diablo? Mi Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que yo creo y de lo que yo pienso. Y se tiene que ir. Porque Jesús, cada vez que le hablaba la palabra, el diablo huía. Hoy me levanté cuando alguien me escribe, pastor, necesito una cuenta en la vivienda, tengo algo para enviarte. Y era como el 60% lo que yo necesitaba. Ahora ya no necesito el 90%, solo necesito el 40%. Ahora sería yo un estúpido al asustarme por el 40%. Cuando el Dios que proveyó el 60 y el 10 que ya ha provisto es el mismo Dios que proveerá todo.
Es más, ¿sabe qué me dijo el diablo esta mañana? Les voy a contar acá entre nos. Tal vez le pasa a usted, pero no tienen que hablarle al diablo. El diablo hoy me dijo, Oli, otra vez. Entonces el diablo esta mañana me dijo, Oli, ¿por qué no pides esa plata a intereses? Y responde, al final de cuentas toca responder por la iglesia. Es por inmobiliaria, no te puedes atrasar ni un segundo. Y vas pagando los intereses. Y la idea me alcanzó a sonar, porque a veces he tenido que hacerlo, pero por menos, no por tanto. Y automáticamente dije, no, pero eso no tiene que ver con lo que yo he confesado. El Señor es mi pastor y yo dije, no me voy a endeudar para pagar el arriendo de la iglesia. Es la iglesia de Dios, no, yo no tengo que estar mendigando, y no me voy a endeudar. En el nombre de Jesús. Y al ratico fue cuando llegó el mensaje. Porque la fe es como viendo al invisible. Y si no hubiera llegado el dinero esta mañana, igual podía llegar hoy, mañana o el lunes. Entonces no sé en qué cosas tú estás creyendo y no has visto, y no has visto, y no has visto. Aún así levántate y sigue creyendo como viendo al invisible. Él es fiel y Él es bueno. ¿Cuántos saben que así es? Póngase de pie, por favor, un momento. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos lo que nos enseñas. Gracias por ayudarnos en nuestra fe. Decidimos tener fe en ti, Señor. Una fe que aunque no ve nada, aún así cree. Aún así cree. Tú eres alguien que de la nada sacas algo. Y donde no se ve nada, tú pones algo. Ajá. Creemos por esa fe. Esas áreas donde hay esterilidad, creemos que nuestra fe en ti traerá resultados. Una fe aún para entregar cosas que tú a veces nos pides. Queremos tener fe también para esto. En el nombre de Jesús. Decidimos tener fe. Como quien ve al invisible. Que aunque a veces no vemos nada, acá seguimos firmes creyendo que tú sí puedes. Que no importa qué tan vencido es el tema, que no importa qué tan difícil se ve, que no importa qué tan cerrado se vea, tú puedes abrir cualquier camino en el nombre de Jesús. Tú eres el arquitecto, creo que lo diga conmigo, tú Dios, eres el arquitecto y el constructor de mi vida. Hoy no dependo de lo que me rodea, ni de lo que veo. Hoy yo dependo de ti, de que tú puedes y tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, por favor? ¿Alguien fue bendecido en esta noche? Dentro de 8 días vamos a hablar sobre la fe que habla. Y quiero que reciban con un